Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy voy a hacer un video que lo va a aburrir. Si bien es cierto que es bien complicado hablar con un protestante por obvias razones, qué complicado es hablar con un ateillo, No estoy hablando de los ateos serios. Con los ateos serios se puede entablar un diálogo. Qué difícil dialogar con un cientificista. Qué difícil. ¿Por qué? Porque resulta, aquí es donde lo voy a aburrir, porque resulta que el cientificista y el ateo cientificista solamente cree que lo que da respuesta a las cosas es la ciencia, que lo que no estudia la ciencia y el dato que no se saca de la ciencia no se debe creer, hay que descartarlo, considerarlo fábula, mito, mentira. Entonces la ciencia es la que le da respuesta a todos. Le recuerdo a usted, querido amigo, que la ciencia es el estudio de la materia y la interacción del comportamiento de 4 fuerzas que la materia tiene. La materia tiene 4 fuerzas, una fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerza electromagnética y fuerza gravitacional. Esas 4 fuerzas las tiene toda la materia. Y entonces, ¿qué es lo que hace el científico? Pues mira cómo reaccionan o interaccionan esas 4 fuerzas en la materia a través de un experimento en laboratorio. Pues resulta que el ateillo y el cientificista entonces no pueden entrar en diálogo porque solamente conocen un método, el método científico, aquel que estudia la materia, ¿no? Y lo que acabo de decir, en un laboratorio. Pero resulta que existen otros métodos para conocer cosas que no son tangibles, que no son materia, ¿no? Es el método racional. Y para hacer el análisis y el estudio con esa metodología racional, pues se acuden o se toman varias ciencias del saber, como la teología, como la filosofía, como la historia. Por ejemplo, ¿por qué? Porque hay otras realidades que no pueden pasar por el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, los criterios de orden moral, eso no puede pasar por un laboratorio, ¿no? Las realidades de los sentimientos, eso no puede pasar por un laboratorio. Entonces, para poder las realidades de Dios, ¿no? Eso no puede pasar por un laboratorio, pero sí pasan por otro mecanismo, otro medio, otro método, el método racional. Entonces, el método racional es otra forma de conocer, igualmente válido que el método científico, que es otra forma de conocer. El método científico estudia la materia y el método racional estudia lo que no es materia. Por ejemplo, lo que inspiró a un artista a realizar un cuadro, por ejemplo, o una estatua, ¿no? Una escultura, eso no lo puede estudiar la ciencia. Entonces usted, querido amigo, cuando usted empiece a hablar con un ateillo, ¿no? O con un cientificista, empiece a prepararse porque lo van a mirar así, por debajo del hombro, porque estos ateillos y cientificistas entonces miran al creyente como un bicho raro, como una persona que no ha evolucionado, como una persona que no mueve el caletre, como una persona que los estudios que ha tenido en las universidades, etcétera, etcétera, sobre sociología, sobre historia, sobre arte, sobre teología, etcétera, etcétera, eso no vale para nada. Y estos ateillos, ¿no? Y cientificistas son personas que prácticamente están bloqueados en su cerebro porque no les alcanza más sino para la materia. La realidad es de orden espiritual, de orden moral, de orden ético, de orden artístico, no caben en ellos. Que eso les sirva para su vida. Si ve que lo aburrí, dialogando con el padre Raúl Sánchez.